Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os quiero hablar de las cámaras de fotos. Las diferencias que he encontrado entre cámara de fotos digital y una cámara de fotos analógica. En total, a mi modo de ver, he encontrado 9 diferencias básicas que he ido reflexionando y que quiero compartir con vosotros. Si encontráis alguna otra diferencia, por favor, hacérmelo saber y podremos debatir sobre el tema. También me gustaría saber cuál de las dos cámaras preferís, si digital o analógico. Yo está claro que ya he hecho mi decisión. Ahora mismo me encuentro más a gusto disparando fotografía analógica, por lo que las cámaras analógicas van mejor con mi estilo de hacer fotos. Pero bueno, yo sí que disparé digital en el pasado y quería un poco hacer la reflexión de los dos tipos de cámaras. Además, al final del vídeo os enseñaré fotos realizadas con una cámara analógica y con una cámara digital. Mismos tipos de fotos con la distancia focal similar. Así podréis ver un poco lo que es la diferencia de calidad de las fotos. La primera diferencia básica es cómo se realiza la fotografía. En las cámaras digitales es el sensor el encargado de captar la luz y convertirla en una imagen que es digital. En cambio, en fotografía analógica, la película o el carrete es fotosensible, por lo que es la encargada de captar esa imagen. Y ya luego con los químicos podré convertirla en una fotografía. Así pues, en las cámaras digitales lo importante es el cuerpo, porque en él está el sensor. A mayor sensor, mejor calidad de imagen y también mayor será el peso de la imagen, es decir, más megabytes ocupará esa imagen. En cambio, en la fotografía analógica es muy importante el carrete que vayamos a usar, por lo que si es un carrete en mal estado, la imagen seguramente nos salga bastante defectuosa. El carrete en la cámara analógica es un poco el sensor de la cámara digital. Otra diferencia esencial es la ISO. En fotografía digital podemos cambiar la ISO para cada una de las fotos. Por ejemplo, si queremos hacer una fotografía de interior, podemos disparar a una ISO alta y luego si salimos a la calle, simplemente ajustando la ISO, podemos cambiarla a una ISO que vaya más acorde con exterior. En cambio, en fotografía analógica, la ISO viene predeterminada. Por ejemplo, y aquí tengo dos carretes de distinta ISO, este es de ISO 400 y este es de ISO 200, por lo que todas las fotos serán en esta misma ISO. No podemos disparar cada una de las fotos a diferente ISO porque la ISO es fija. Así que la ISO es algo que está muy restringido en fotografía analógica, pero que también nos ayuda a esforzarnos más por hacer las fotos y aprender. Otra diferencia muy importante es el tema del color o blanco y negro. En fotografía digital podemos disparar una foto en color y la siguiente en blanco y negro sin mayor problema, siempre y cuando cambiemos los ajustes de la cámara. En cambio, en fotografía analógica la foto será blanco y negro o color dependiendo del carrete utilizado. Entonces, si elegimos un carrete blanco y negro, nos vamos a olvidar de todo tipo de color. En cambio, si disparamos color, podemos luego en la edición pasarlo a blanco y negro, al igual que digital. Así pues, hemos visto que en fotografía analógica la película y el carrete son muy importantes, porque determinan la ISO y determinan si será blanco y negro o color la fotografía. La siguiente diferencia es el funcionamiento de las cámaras. En las cámaras digitales, todas ellas tienen un modo automático y algunas, como la reflex, ofrecen un modo manual. Eso quiere decir que en el modo automático nosotros simplemente tenemos que hacer la foto y será la cámara la que enfoque, la que ajuste la apertura del diafragma, la velocidad de obturación, la ISO. También existen modos semiautomáticos en las cámaras digitales, por ejemplo la prioridad de apertura o la prioridad de obturación. Esto quiere decir que si elegimos prioridad de apertura, la cámara nos va a determinar una velocidad para la apertura que nosotros elijamos. Nosotros podemos elegir cualquier apertura y la cámara, en función de esa apertura y de la luz que haya, va a determinar la velocidad para una correcta exposición. En cambio, en las cámaras analógicas ofrecen un modo manual en el que nosotros ajustamos todos los valores. Tenemos que ajustar la ISO correspondiente al carrete, luego tendremos que ajustar la velocidad, la apertura para que esa fotografía tenga una correcta exposición. Es decir, que no nos salga ni muy luminosa ni muy oscura. También hay cámaras analógicas que tienen un modo automático, que son un poco las denominadas point and shoot, que tú apuntas y ella ya disparas y te hace la foto, simplemente tienes que encuadrar. Por lo que estas cámaras tienen electrónica y no son puramente analógicas, sino son algo intermedio entre digital y analógico. Obviamente no tienen sensor. Otra diferencia importante es el ruido o el grano. En las cámaras digitales el ruido viene determinado por las ISOs altas. A mayor ISO, mayor ruido vamos a conseguir. Además, el ruido digital nunca va a ser igual que el grano analógico, porque vienen de dos mundos distintos, del mundo digital y del mundo analógico. El ruido digital también lo podremos conseguir en la edición, con programas como el Lightroom o el Photoshop.
Como he dicho, nunca va a ser igual que el grano analógico. En el momento que se consiga que el ruido digital sea igual que el grano analógico, la fotografía analógica habrá perdido mucho. En cambio, en las cámaras analógicas el grano viene predeterminado por la película utilizada y los químicos para revelar esa película. Por ello, no solo viene determinado por las ISOs, porque hay carretes que a ISOs bajas también sacan un grano bastante llamativo. Y bueno, como he dicho, este grano analógico es imposible de imitar por el digital hasta el día de hoy. Cuando uno sabe un poco cómo es el grano analógico, puede distinguir si una fotografía es digital o analógica. De manera muy sencilla, aunque le hayas puesto grano en digital, vas a saber que no es grano, es ruido. Otra diferencia muy obvia es la capacidad, es decir, el número de fotos que podemos realizar. En las cámaras digitales el número de fotos viene determinado un poco por la memoria de la cámara, es decir, por la tarjeta SD que utilicemos y también por las baterías que tengamos. Si vamos a salir con una batería sola y queremos hacer 10.000 fotos, seguramente se nos acabe mucho antes la batería. En cambio, si vamos sobrados de memoria y de baterías, podemos hacer tantas fotos como queramos. En las cámaras analógicas esto es totalmente distinto porque estamos acotados otra vez a la película. Es decir, la película, además de ofrecernos la ISO y de si es blanco y negro color, nos da un número de exposiciones. En este caso, en 35 milímetros, este carrete nos da para 36 fotografías. Serán 36 fotos que pensaremos mucho más, que disfrutaremos más y que también luego el margen de error será mayor porque tendremos 36 oportunidades. En cambio, en fotografía digital el margen de error es pequeño porque siempre podemos repetir esa fotografía. Otra diferencia obvia es la inmediatez. En las cámaras digitales hoy en día todas ellas tienen una pantalla en la parte trasera en la que nosotros al hacer la foto podremos ver al instante la foto que hemos tomado. Esto es impensable para fotografía analógica, porque claro, tenemos que revelar, tenemos luego que escanear si queremos digitalizar la foto y el proceso es mucho más largo, pero también se disfruta más porque tienes la incertidumbre de decir, ¿habrá salido bien? ¿No habrá salido bien? ¿La habré liado? Es distinto, es totalmente distinto. En digital vas haciendo, incluso hay modos de ráfaga en los que tú le das y te van haciendo, te puede hacer, vamos, 10 fotos, 20 fotos, y de ahí tú luego seleccionas. Otra diferencia importante es la obsolescencia programada. Para los que no sepáis qué es este término, es un término que las grandes marcas han creado para que el mercado siga teniendo un flujo continuo de ventas. Por ello, las cámaras digitales, la mayor parte de ellas tienen un chip interno que nos da una idea de la durabilidad de esa cámara. Ya sean 5 o 10 años, esto nos quiere decir que una vez pasado ese tiempo la cámara va a empezar a dar fallos, la hayamos usado o no. Entonces nos obligará a o bien cambiar la cámara o cambiar las piezas que hayan dado fallo, pero estas piezas nuevas que cambiemos también tendrán esa obsolescencia programada. En cambio, en las cámaras analógicas, las que son puramente mecánicas, la obsolescencia programada no existe porque la mayor parte de ellas tienen componentes mecánicos. Es decir, sus piezas están determinadas al uso físico, se desgastan una vez las usemos. Es como dos piedras que chocan, al final se desgastan por el choque. Es algo físico, no es como en digital que ese desgaste está predeterminado por un chip que le dice a la cámara, oye, tienes que dejar de funcionar. Finalmente, la diferencia que todos habréis pensado es la calidad de las fotos. Ahora os enseñaré fotos que he realizado con una cámara digital, en este caso la única que tengo, que es una Fujifilm X-T1, y un 18 milímetros que equivale a un 27 milímetros en full frame, teniendo en cuenta el factor de conversión del sensor. Y la otra cámara, en este caso la analógica, es una Nikon F3 y he disparado con un 28 milímetros. Así que las fotos que vais a ver van a ser muy similares, pero podréis apreciar la calidad de las fotos, el grano, el enfoque, en general un poco la sensación, la diferencia entre cámaras digitales y cámaras analógicas. Yo prefiero las cámaras analógicas porque van más acorde con mi modo de hacer fotos, las disfruto más porque tengo menos fotos, entonces cada fotografía tiene un valor mayor para mí, y también porque me he acostumbrado a disparar con las cámaras analógicas, tener yo el poder, el control sobre cada una de las fotos. Así que me gustaría también saber qué tipo de cámaras preferís vosotros, si digital o analógico, y por qué preferís esas cámaras. Pues hasta aquí un poco la reflexión sobre las diferencias entre cámaras digitales y cámaras analógicas. Siento haberos dado un poco tanto la lata. Seguramente hayan más diferencias que no he comentado, diferencias como a lo mejor el precio, pero el precio para mí no es algo tan importante de las cámaras porque es algo que viene un poco externo,
y no afecta al tema de la fotografía. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Espero.